19 de mayo, en la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por el caso de Isaac Alfi, se puso sobre la mesa el concepto de la ética pública. La ética pública se define como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Pero, ¿qué significa esto para nuestras vidas? Bueno, ¿cuál es la función de la ética en la política? Hoy, en la letra chica, el camino de la ética. La ética es en efecto la experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no debieran sobrepasarse para poder hacerla posible y para que tenga sentido. La palabra ética viene del griego, de la palabra ethos, que quiere decir carácter. Todas las personas nos forjamos un carácter, porque nacemos con un determinado temperamento, pero a lo largo de nuestra vida nos vemos obligados a tomar decisiones. Quien toma decisiones injustas acaba generando la predisposición a actuar injustamente y a decidir injustamente. Quien toma decisiones imprudentes va generando una predisposición a tomar decisiones imprudentes. No puedo decidir yo por las buenas qué es lo malo y qué es lo bueno y qué normas son correctas y cuáles son incorrectas. Somos los seres humanos los que vamos dialogando sobre qué creemos que es lo más justo, qué creemos que es lo mejor, qué nos parece que es lo más oportuno. La política la negociamos entre todos. La ética cada uno la decide en la intimidad de su intención y de su voluntad. Finalmente podemos desear que coincidan, es decir, que lo que decidamos entre todos se parezca a aquello que éticamente es mejor para cada uno, pero sabemos que no siempre funciona así. La ética no tiene que ver necesariamente con lo judicial. Y no, la ética es el bien, es un valor, es el bien o el mal. Y que los partidos tienen una responsabilidad propia más allá de lo que digan los organismos de contralor del Estado o de lo que diga la justicia. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó exoneraciones fiscales a la empresa particular del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. La resolución, fechada el 11 de febrero, fue divulgada este viernes por La Diaria. Horas después, el director de OPP, en acuerdo con el presidente de la República, informó que renunciaba a los beneficios tributarios. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no debe continuar en su cargo y que el presidente de la República debe actuar en consecuencia. Entendemos que hay una inconducta desde el punto de vista ético y en consecuencia no debe permanecer en su cargo. La ley 17060 sobre la conducta de funcionarios públicos y dice, bueno, el funcionario público debe observar conducta honesta, recta, íntegra, etcétera, y al final dice, también debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar normas de conducta de la función pública. Y yo creo que para Alfi esto era muy claro, porque en el mismo cuerpo legal, el artículo 12 prohíbe intervenir en decisiones que recaigan en asuntos en los que haya participado privadamente. En relación a la ética, la pregunta es, ¿la ética de quién? ¿Qué es lo que está buscando el miembro interpelante? ¿Que yo aplique mis valores personales por encima de las leyes de la República? Bueno, entendemos que así no es como se maneja una república y la ética de los gobernantes es la ley. Esa es la ética de la República. Si era tan ético, estaba tan bien visto, era tan bueno lo que estaba sucediendo con la exoneración que se le dio a un jerarca del propio gobierno, ¿por qué cuando se armó lío en la prensa salió a presentar la renuncia a ese beneficio? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Chica. ¿Cómo andas, Denise? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de ética y por lo que estuvimos hablando antes de arrancar el programa, creo que no hay puede haber una gran definición de ética, pero creo que todos tenemos una propia, lo cual no sé si es bueno. Pero bueno, vamos a charlar. Como vimos recién en la interpelación a la ministra Arbeleche, y también vemos en varios ámbitos de nuestra vida, casi todo el mundo suele hablar de la ética. Pero ¿cuántos de nosotros, honestamente, podemos definir lo que es? Bueno, para conversar sobre esto, vamos a recibir al doctor en Ética y Democracia, Agustín Reyes. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Agustín, en el tape de arranque veíamos varias puntas sobre por dónde arrancar a hablar de ética, pero vamos a
arrancar por definir a la ética, para qué sirve y cuál es su relación o cuáles son las diferencias más grandes que tiene con la moral. Bueno, bien. Primero, vuelvo a agradecerles. Segundo, hoy estuve toda la tarde tomando exámenes de liceo y esto me hace parecer a una mesa de examen invertida. Esta es como la venganza de mis alumnos. Para tus alumnos, lo tenemos acá en la mesa ahora. A ver si respondo bien a las preguntas. Bueno, como vos bien decías, en realidad la ética es un concepto súper sustancioso, con muchas posibilidades de interpretación y de capas. Hay una primera aproximación de la ética cuando la ponemos así como en mayúscula, que es una rama de la filosofía moral, la reflexión filosófica sobre las actitudes, sobre los comportamientos, sobre los principios morales. Después a veces hay una contraposición entre ética y moral que solemos usar. Una puede ser la idea de la ética como algo más del ámbito de lo público. Muchas de las afirmaciones en los tapes iban por ese lado. Hablamos de las éticas de las profesiones muchas veces y como restringimos lo moral al ámbito más de lo privado, de lo personal. Y también a veces hay una idea, que esto es más, si quieren, de la parte más filosófica, de la ética como la búsqueda del bien o de la felicidad, mientras que la moral es más la búsqueda de lo correcto o de la justicia. Dicho todo esto, yo creo que una afirmación bien interesante que va en línea con algunas cosas que dijo la profesora de la Cortina, que aparecían ahí en los tapes, la filósofa española, que la ética es un ejercicio de autoconocimiento y de autorreflexión. Es una forma de conocernos mejor a nosotros mismos. En esa búsqueda por tratar de definir qué es lo justo, lo correcto, lo bueno, obviamente tenemos que saber quiénes somos, cuáles son nuestras identidades prácticas, cuáles son las cosas que nos definen cuando actuamos, por ejemplo en política, por ejemplo en los medios de comunicación o como docentes. O sea, siempre está vinculado hacia lo bueno, la ética. No o sea, necesariamente. La búsqueda de lo correcto, de lo bueno. Bueno, es que ahí, si querés, pueden ser como dos términos diferentes. Muchas veces lo bueno tiene que ver con la autorrealización, con la felicidad, mientras que lo correcto tiene a veces más que ver con la idea de lo justo, con la justicia, con lo que podemos acordar entre todos, que es lo que define un correcto comportamiento en un determinado ámbito. Por eso, por ejemplo, la profesora Cortina, perdón que la cite mucho, pero es la tutora de mi tesis, entonces tengo que pagarle los servicios haciendo este tipo de citas. No, es una gran filósofa. Define o distingue entre las éticas de mínimos y las éticas de máximos. Las éticas de mínimos serían aquellos de los mínimos que tenemos que acordar para poder vivir en sociedad, sobre todo una sociedad democrática como las nuestras, mientras que las éticas de máximos son los modelos de felicidad, la idea de que podemos ser comunicadores o profesores o tener una cierta religión, esos son como modelos de máximos. Las éticas de máximos podemos en todo caso invitar a las personas a que nos sigan. En las éticas de mínimos podemos exigir, hay una exigencia que podemos plantear porque es parte de un acuerdo tácito de qué cosas son las que podemos exigirnos mutuamente cuando vivimos en comunidad, sobre todo en una comunidad democrática. La ética es algo transversal en nuestras vidas y también es distinta a la ética que tiene que tener una persona pública o política. Bueno, son dos preguntas diferentes. La primera, sí, la ética, básicamente uno podría decir que, tal vez exagerando, que lo que nos hace verdaderamente humanos es que nos preocupa actuar de determinada manera y tener buenas razones para actuar de esa forma. Es decir, hay un filósofo que se llama Harry Frankfurt que dice los seres humanos somos los únicos animales que nos tomamos en serio. Es decir, que no nos importa, o que nos importa mucho, mejor dicho, el tipo de razones que nos damos para hacer las cosas que hacemos. Entonces, es transversal. La vida ética, el preocuparnos por si lo que estamos haciendo es justo, es correcto, es digno, nos acerca a la felicidad, es parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros en nuestras vidas personales, en nuestras vidas profesionales, en los ámbitos en los que nos movemos. Por eso es transversal. Por eso no se puede hablar de que haya personas que son amorales, es decir, que no tengan moral. Podemos suponer que hay personas que son inmorales desde nuestro punto de vista porque tal vez tienen principios morales diferentes a los nuestros. Pero llegando a la segunda parte, en el ámbito de la política o en el ámbito de lo público, en realidad sí podemos asumir que los principios que guían a los actores en esos ámbitos, es decir, esas que yo dije, identidades prácticas, están basados en principios que deben ser conocidos, aceptados y discutidos por todos.
No podemos movernos exclusivamente por intereses personales, no podemos movernos por intereses partidarios, tenemos que poder justificar nuestra actividad en el ámbito de lo público en base a razones que son públicas. ¿Qué quiere decir esto de razones que son públicas? Que son razones que pueden ser comprendidas, aceptadas y entendidas por los demás, por los que vamos a interactuar, por los que se van a ver afectados por nuestras acciones, sobre todo pensando en el campo de los políticos. Las acciones de los políticos claramente tienen un impacto muy fuerte en la vida de todos y por lo tanto el tipo de razones que van a dar para sus acciones tienen que ser razones que podamos todos, particularmente aquellos que vamos a vernos afectados, podamos entender y aceptar. No puede plantearse como el beneficio personal o la búsqueda del interés particular como una razón que pueda ser aceptada públicamente, porque rápidamente todos podremos decir, no, eso no es válido para el mundo de la vida política. ¿Y hay que tener ética para demandarle a los demás que tengan ética? Sí, lo que pasa es que si seguimos un poco esto que yo dije... en el sistema político, por ejemplo. Sí, claro, en realidad todos vamos a tener ética. Sí, es cierto que tenemos que tener como... La coherencia es un valor, pero no es un valor absoluto, es decir, podemos ser coherentes en el mal y no solo en el bien, y por lo tanto a veces exigir coherencia tiene que ver con un elemento más de trasfondo de lo que creemos que deben ser coherentes. Para poder exigir comportamientos éticos, no necesariamente es que nosotros tenemos que haber actuado éticamente siempre, sino tenemos que hacerles ver a las personas, sobre todo en el ámbito político, esto, que tienen que actuar en base a principios que nosotros podamos compartir como ciudadanos democráticos y que tienen una exigencia en el cumplimiento de su actividad que es mayor que solo el ser fieles a las normas o a las leyes de un país, sino que hay una identidad que están defendiendo, hay una imagen, hay una forma de proceder que es esa identidad práctica, esa ética que nosotros podemos pararnos para exigirles y para poder decirles que puedan comportarse o que puedan actuar de ciertas maneras como funcionarios públicos, como parte de una vida común en la que estamos desarrollando. Ahora, por lo que estoy entendiendo, Agustín, los referentes, hablemos de personas públicas, que puede ser un comunicador o cualquier persona que tenga una voz amplificada, por decirlo de una manera. En el caso de los políticos, además de tener una voz amplificada, toman decisiones. Son referentes claros de la población. Primera pregunta, ¿qué tan importantes son los referentes a la hora de moldear lo que para la opinión pública puede ser este pacto ético que todos tenemos que tener? Y te lo enrobo con algo que dijiste recién y con una frase de la ministra Rebeleche que vimos en el tape. Ella plantea que la ética de un gobierno es la ley. ¿Están emparentados la ética con la parte legal, con las leyes? De nuevo, si querés, separo las dos partes de la pregunta. La primera es, los referentes éticos son fundamentales. La ética, el comportamiento moral y ético, el saber qué es lo correcto, lo justo, lo bueno, lo aprendemos practicando y necesitamos maestros, necesitamos referentes. No hay un manualcito que nos diga ahora A, B, C y eso va. Lo vamos haciendo, obviamente con ensayo y error, seguramente también, pero son imprescindibles los referentes. Indicar qué nos parece que es un modelo de comportamiento virtuoso, un modelo de comportamiento ético, alguien que consideramos un buen político, un buen comunicador, es central. Porque inmediatamente que lo hacemos, seguramente alguien nos va a decir por qué creemos que es un buen modelo y ahí vamos a dar razones que puedan ser compartidas, aceptadas y entendidas por todos. Entonces, es imprescindible. Tal vez en estos momentos en los cuales la rapidez y la urgencia por tomar posiciones a veces nos hace olvidar el señalar referentes, siempre es una buena tradición para la construcción de lo público el indicar quiénes creemos que son referentes, por qué son referentes y por qué nos ayudan a construir ciudadanía y democracia. Eso es claro. Y en ese sentido, también tenemos en claro, o creo que podemos tener en claro, que actuar éticamente siempre es ir un poco más allá o un paso más allá de lo estrictamente legal. La legalidad es un tipo de normativa imprescindible para la vida de la comunidad, pero la ética es mucho más. Es una forma de vida, básicamente, una forma de plantearse ante los demás. A veces tenemos exigencias morales que sobrepasan lo que está escrito en una ley. Y no podemos justificarnos que actuamos de forma moralmente correcta porque seguimos la ley, porque en algunas ocasiones necesitamos ir más allá o por encima de la ley y dar buenas razones de por qué lo hacemos. Entonces,
La ética de los gobernantes no es la ley. Obviamente, la ley es parte de los elementos que nos hemos dado en común, están construidas en base a principios morales. Ninguna ley en general en una democracia es ciega a los principios morales de la igual dignidad, del respeto, de la consideración de los otros, de la igualdad, lo que fuese. Pero al mismo tiempo no es solo lo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de ética. Hay comportamientos, hay actitudes, hay formas de pararse y sobre todo en el caso de los políticos o en el caso de la vida pública tiene que ver con la forma en la cual entendemos que debemos responder a la ciudadanía, porque a veces solo seguir a la ley tiene más que ver con un comportamiento que es el adecuado para los especialistas. A veces la ética es más esto, como el mostrar frente a una ciudadanía que puede ser variada y plural, que nosotros nos tomamos en serio, que los políticos, por ejemplo, se toman en serio el ser político y están preocupados por no actuar por cualquier manera o de cualquier razón, sino tener buenas razones, razones que podamos compartir con los demás y que los demás entiendan. Veíamos en la interpelación que justamente los políticos, muchos decían aquello es ético, aquello no. ¿Tiene algo de subjetividad la ética o también tiene algo de que es una de las cosas como la gran parte de la población no lo tiene exactamente definido? Hay como un fetiche en usar ese tipo de palabras que nadie sabe muy bien lo que es. Bueno, está muy bien. Hay varias de estas cosas. A veces usamos ética como un arma arrojadiza con el que golpear a alguien sin tener muy bien. Y claro, porque suena horrible que te digan que claro, no sos ético. Que no sos ético, ¿Cómo no voy a ser ético? Exactamente. Y en realidad, como sabemos que tiene ese impacto, la tiramos. Lo que pasa con todos estos conceptos sumamente humanos y significativos es que cuando los tiramos probablemente los arruinemos, no los podamos usar de la forma que vale la pena usarlos. Entonces, ¿hay una dimensión subjetiva en la ética? Hay una dimensión subjetiva que tiene que ver con esa idea de que los principios morales y éticos yo tengo que aceptarlos. En la referencia que hacía la ministra decía yo no voy a poner en juego mis principios morales, pero en realidad en esa expresión hay como una cierta confusión. Obviamente mis principios morales y éticos son míos en el sentido en que yo los acepto, yo los considero válidos. Pero cuando los considero válidos, lo hago en base a razones que son públicas, que los demás pueden comprender, aceptar y cuestionar. Entonces, no hay principios subjetivos en el sentido parecido al gusto. Así como a mí me gusta el chocolate y no tengo que justificar por qué, no es lo mismo decir que yo puedo entender que si hay un conflicto de intereses que tiene un funcionario público y no lo manifiesta porque no le gusta manifestarlo. Eso no sería un argumento válido a la hora de hablar de ética. Exactamente, no sería un argumento válido. Tengo que dar algún argumento que pueda ser aceptado, comprendido por el demás, que el otro pueda encontrar que es comprensible, que está bien. A veces, cuando decimos razones públicas, no estamos queriendo decir las razones que yo voy a aceptar, sino que voy a entender que son genuinas para el tipo de discusión que estamos teniendo. Puedo no aceptarlas. Puedo no aceptarlas. Pero si entro en el terreno de lo estrictamente subjetivo, de que a mí me gustaba, a mí me parecía exclusivamente, perdí la posibilidad de esto, de construir algo colectivo. La ética tiene mucho de construcción colectiva, de exploración colectiva, de qué es lo justo y lo correcto, como decía la profesora Cortina. No es algo que a mí me parece, es algo que tiene que ver con la construcción de los demás, porque sobre todo lo justo, si considero un comportamiento justo o una institución justa, son comportamientos o instituciones que afectan a otros, que van a ayudar o dañar o impactar en los demás. Entonces no pueden ser solo esos gustos personales que definan qué es lo correcto. Tiene que ser algo que todos, inclusive los que van a ser más afectados, puedan aceptar, puedan entender, puedan comprender. Ahora te voy a poner en una situación casi hipotética. Últimamente nosotros estamos viendo discusiones, vamos a hablar de redes sociales, o la mayoría de las veces se trasladan a otros ámbitos, lo cual a mi entender no está tan bueno, donde la ética la manejamos dependiendo de a quién estamos criticando. O sea, nuestros principios y valores se modifican dependiendo de la persona que tenemos enfrente. Y una justificación que se ha visto últimamente es, ante una falla ética, la excusa o el argumento es, antes se hacía, o se hizo antes, o fulanito lo hizo, o menganito lo hacía, o siempre se hizo. Eso no es un argumento válido, pero se está usando. Mi pregunta es, ¿cuánto nos puede perjudicar que se entren a correr estas líneas de lo ético y que dependiendo de mi parecer es ético o no es ético, dependiendo de la circunstancia? Ese corrimiento que estamos teniendo. Y claramente nos puede afectar mucho.
quizá en el corto plazo uno no lo perciba, porque en realidad, como bien decía Diego, es probable que vivamos en tiempos en los que la urgencia de tomar posiciones, de definir algo, a veces uno está más urgido por tomar una postura que porque esa postura sea efectivamente válida, verdadera o legítima, para así la podemos confrontar con los demás. Entonces la urgencia obviamente es un impedimento para la buena reflexión ética. Y lo que yo quería decir es que tal vez en el corto plazo no nos damos cuenta de cuánto destruye la calidad humana la idea de que podamos tomar casi cualquier cosa como aceptable. Es decir, porque lo dijo quien yo sigo en las redes o mi político, entonces es aceptable, sin tomar un minuto para reflexionar si está construido bien, si tiene buenas razones, si es legítimo. O si lo haría otro del otro cuadro, digamos, a mí me parecería igual de bien. Exactamente. Hay un filósofo estadounidense que se llama John Rawls, que en este año está cumpliéndose los 50 años de la publicación de una de las obras de filosofía moral y política más importante, que se llama Teoría de la Justicia, que instrumenta un mecanismo hipotético para evaluar un poco estas como razones que damos o justificaciones para lo correcto, que es lo que él llama el velo de la ignorancia. Que es decir, imaginémonos cuando estamos tratando de discutir sobre qué va a ser lo justo, lo correcto, que sabemos más o menos cómo va a funcionar la sociedad, en eso el velo nos permite ver cómo va a funcionar la sociedad, pero lo que no nos permite ver el velo es en qué lugar vamos a estar de esa sociedad. Es decir, discutamos como si la sociedad democrática tuviera hombres y mujeres, personas que siguen a un político, ¿no? Que tenemos ciertas adhesiones políticas, pero no sabemos cuál va a ser nuestro lugar una vez que se levante el velo, si vamos a ser hombres o mujeres, si vamos a seguir. Esto lo que va a hacer es que nos demos cuenta que muchas veces las argumentaciones que estamos dando están absolutamente teñidas por el lugar que ya sabemos que vamos a tener y no por un tipo de argumentación calma, con tiempo, que permitiera encontrar posturas de acuerdos generales. Entonces, si a veces somos honestos y nos ponemos el velo de la ignorancia, podemos darnos cuenta, no solo el otro, sino uno, que está haciendo juicios que si yo no supiera quién es el que está hablando, tal vez no lo haría, o tal vez lo haría de forma diferente, o tal vez tendría que modificar de alguna manera mi juicio, porque en realidad lo que me está importando es atacar a esa persona independientemente de cuál sea su comportamiento, su acción o sus... Acabas de definir Twitter. Bueno. Básicamente es una gran definición de Twitter, pero está bien, sí. Una pregunta pensando de nuevo en la interpelación de Arbeleche y en estas palabras iniciales que veíamos en el tape. Ella planteaba algo así como que la ética de los políticos es la de la ley. De alguna manera casi que deshumaniza a los políticos elegidos. Y la pregunta es en realidad, ¿cuánto cuando tenemos una democracia representativa? Claramente, cuando elegimos políticos, elegimos un sistema, los elegimos también por su ética. Cuando llegan al lugar de emprender el poder de alguna manera, ahí tienen que separar lo humano y pasar una ética, o parte de lo que se elige es la ideología que se quiere que gobierne y la ética que se quiere que gobierne. Sí, claramente no hay una idea de una necesaria separación entre lo político y lo ético. En realidad, las concepciones que a mí me parecen más interesantes de la reflexión sobre filosofía moral y filosofía política están juntos. Un comportamiento político virtuoso también es un comportamiento ético virtuoso. Y si nosotros elegimos a nuestros representantes por sus creencias y posiciones, también los elegimos por su comportamiento ético, su carácter, sobre si es honesto, si va a cumplir aquello que promete. Es decir, todo esto es parte de lo que suponemos que elegimos y asumimos que es parte de lo que también tiene que estar presente cuando gobierne, cuando se dirija al resto de la ciudadanía. Entonces, es una falsa oposición esa idea de que, bueno, una vez que uno está en el poder o está en el gobierno, o que la vida política excluye las dimensiones éticas de los valores más universales sobre la igualdad, la justicia, la honestidad. No es así. En realidad, si era parte de lo que decía Diego, si seguimos pensando eso separadamente y sobre todo si seguimos construyendo nuestras instituciones separadamente, va a haber un momento en el cual esto que llamamos democracia potencialmente va a colapsar, porque la posibilidad de vivir en una democracia tiene que ver sobre comportamientos éticos de las personas, sobre cómo nos paramos frente al otro,
cómo lo consideramos como un igual, cómo podemos entender que parte de ese ser igual es darle buenas razones para explicar por qué hacemos lo que hacemos y no cualquier tipo de razones, sino... Pudiendo no aceptarlas. Mira, loco, son buenas tus razones, no las comparto. Exactamente, pero porque eso es parte de una vida democrática. Una vida democrática tiene consensos. Por ejemplo, vivimos en unas sociedades en las que se entiende que todas las personas son igualmente dignas, que no hay personas más dignas que otras. Obviamente todos podemos señalar instituciones y prácticas personales que parecen demostrar lo contrario, pero nadie puede justificar públicamente que hace algo porque cree que hay personas menos dignas que otras. Entonces, eso es un consenso. Pero sobre algunos otros aspectos habrá un disenso, y el disenso es parte de la vida democrática. Pero el disenso tiene que darse entre razones esto, que podamos aceptar, compartir, intercambiar. Y si en la vida política la justificación, o en la vida pública política, la justificación de algunos políticos es, esto es parte de la ética, como diciendo, esto es algo, parte de lo que no corresponde que aquí suceda, uno como ciudadano o como comunicadores tenemos que señalar que ahí hay algo equivocado, que ese tipo de justificación no es válida, que en realidad en la vida política, en la vida parlamentaria, en la vida del Ejecutivo, la ética es fundamental, porque es una dimensión central del comportamiento de los humanos en todos los ámbitos. Agustín, la última, y desde ya te agradecemos muchísimo, estuvo divina la charla, ¿se puede llegar a un acuerdo? O sea, ¿qué camino deberíamos seguir para llegar a un acuerdo de verdad social, para, no sé, para llegar a lo que sería la verdadera justicia, o una ética más comprensible para todos? ¿Se puede ir hacia ahí? Bueno, primero ya tenemos acuerdos. Digamos, si no hubiese algunos acuerdos éticos y morales, nuestra vida común sería imposible. Insisto, este es un acuerdo, es un irrebasable de las democracias, que cada una de las personas que viven en esa democracia somos igualmente dignos. No podemos argumentar diciendo que hay personas menos dignas que otros, eso no lo podemos, ese es un acuerdo al que llegamos. Nunca los acuerdos en el terreno de lo humano y menos en el de la ética son definitivos, por eso también tenemos que hacer un proceso de sostener y mantener y no volvernos indiferentes. A veces uno puede pensar que hay ciertos acuerdos que ya están establecidos y por lo tanto no volvamos a reflexionar sobre ellos. Tenemos que volver a reflexionar, tenemos que mantenerlos, tenemos que señalar a los que creemos que se están apartando de esos acuerdos, de esos consensos. La ética es un proceso acumulativo y también es un proceso. Uno puede pensar... Hay instituciones y hay procesos que efectivamente nos van apartando de la potencialidad de los consensos. Esto, podríamos marcar más señales, pero esta idea de la urgencia de tomar posición seguramente va en contra de la posibilidad del consenso, porque si vamos a tomar rápidamente posición, probablemente sea una posición mal formada. Pero también tenemos... Y esto es parte del ejercicio que como ciudadanía y como reflexivos que somos podemos plantear. Podemos pensar en rediseñar algunas de nuestras instituciones, en la política, en la educación, en los medios de comunicación, para que efectivamente nos den tiempo, nos permitan reflexionar, nos permitan informarnos y nos permitan asumir que el consenso o el acuerdo puede ser potencialmente un efecto de la vida democrática en estas sociedades. Agustín Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. En el segundo bloque de La Letra Chica, Denise, nos vamos a seguir metiendo con la ética, en el tercero también, pero vamos a ir a abordarla de diferentes lugares. Ya venimos. Segundo bloque de La Letra Chica, y para profundizar, Denise, en esto de la ética, o de la no ética también vamos a hablar en este bloque, vamos a recibir al doctor en Ciencias Políticas, Daniel Buquet. Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, un gusto que estés con nosotros. Daniel, en la política y sobre todo por parte de la sociedad, se asocia lo no ético, por llamarlo de alguna manera, con la corrupción. Y a veces la corrupción parece ser todo aquello que no se debe hacer en el terreno de la ética. ¿Qué es la corrupción? Porque parece un terreno como muy amplio a priori. Digamos que podemos trazar dos definiciones, una en términos generales y una mucho más específica.
En términos generales, la corrupción implica que un funcionario público se pone de acuerdo con un privado para obtener algún beneficio indebido para sí mismo, ¿verdad? Abusando de su cargo, abusando de su autoridad. En términos específicos, la corrupción son un conjunto de delitos que están establecidos en el Código Penal y en el caso nuestro de Uruguay en particular, varios de ellos establecidos por una llamada ley anticorrupción que fue aprobada en el año 1997, que llaman cohecho, concusión, conjunción del interés público y del privado, etcétera, que son variantes de la misma cosa. En definitiva, la corrupción existe cuando un funcionario público se aprovecha de su posición para obtener un beneficio indebido, personal o para terceros, a costa del Estado, del perjuicio del interés general. Otra de las palabras que escuchamos recurrentemente cuando se habla de ética es la transparencia. ¿Qué es la transparencia y por qué parece ser una buena práctica? Bueno, la transparencia, claro, también es una cuestión muy general, ¿no? Se supone que cuando se trata de la función pública y en particular del ejercicio del gobierno, la población en una democracia que debe elegir a sus gobernantes y debe, por lo tanto, poder evaluarlos para que cuando hay elecciones tenga los elementos necesarios para tomar esa decisión, conozca los actos de los gobernantes. En términos específicos es, por ejemplo, si el Estado gasta su dinero en ciertas cosas, bueno, se debe poder saber por qué compró A y no compró B, ¿no? Cuando hay una licitación. Conocer los términos en los que fueron ofrecidas las distintas opciones y por qué el Estado, en la dependencia que corresponda, optó por una alternativa y no por otra. En definitiva, transparencia es casi que una metáfora respecto del recipiente donde está el gobierno. Si es transparente es porque yo puedo ver adentro qué es lo que está pasando y eso es lo que permite que la ciudadanía controle a sus gobernantes y en particular que los controle en una democracia cuando hay elecciones con conocimiento de lo actuado por sus gobernantes. Ahora, Daniel, sin dudas, por lo que vos planteás, hay algo como una moral colectiva, ¿no? Nosotros estamos juzgando al gobierno, a este gobierno transparente, que está en este recipiente transparente. Cuando nosotros como ciudadanías sentimos que hay algo que riñe con, bueno, que nos hace ruido, reaccionamos. Pero ¿cuál es el peso real que tiene esta moral colectiva en la política? ¿Realmente asemella, impacta de alguna manera? Claro, lo que pasa es que el tema del juicio ciudadano sobre la ética de los gobernantes es un aspecto que podría formar parte de los elementos que toma la ciudadanía para juzgarlos. Lo que pasa es que en política hay otra cuestión que tal vez sea más relevante aún, que es la orientación política de los gobiernos. Entonces, nosotros cuando estudiamos en ciencia política la competencia electoral, distinguimos la competencia ideológica, para simplificarlo, la competencia ideológica sería, bueno, unos son de izquierda y otros son de derecha. Unos quieren aumentar el gasto público y otros quieren bajar los impuestos. Esas son las orientaciones políticas. Los ciudadanos pueden preferir una cosa o la otra, ¿verdad? Y así elegir un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. La ética, es decir, que el buen comportamiento de los gobernantes, no es una dimensión de competencia ideológica, sino que se llama, en la jerga técnica se llama cuestiones de valor, valence issues en inglés. Todos los que compiten por los votos de los ciudadanos se muestran o pretenden ser honestos. No es que hay una competencia del mismo modo que la competencia entre izquierda y derecha, entre honestos y deshonestos. Entonces unos defienden la honestidad y otros la deshonestidad. Todos pretenden ser honestos. Lo que sabemos es que muchas veces los ciudadanos, más allá de la ideología, pueden tener consideraciones de tipo ético y por lo tanto no votar al candidato que prefieren ideológicamente, es decir, si uno es izquierdista puede decir, ok, yo voy a votar al de izquierda, pero si yo sé o considero que el de izquierda es deshonesto,
digo, bueno, por más que sea de izquierda no lo voy a votar porque es deshonesto. ¿Se entiende? Son dimensiones que se cruzan y no se superponen, porque por supuesto no hay una correlación entre la ideología y la honestidad. Daniel Buquet, muchas gracias por acompañarnos en La Letra Chica. Bueno, fue un gusto. Hasta luego. Hasta pronto. A mí cada vez me están quedando más dudas. Más dudas, sí. Sí, porque el universo de lo ético parece ser mucho más amplio de lo que nosotros podemos llegar a entender. Pero en el último bloque de La Letra Chica les vamos a proponer ir hacia la ética uruguaya. Tenemos instituciones de contralor de lo que es la ética y queremos saber cómo funcionan. Por eso vamos a hablar de la JUTEP. Todo eso en el último bloque de La Letra Chica. Estamos en el último bloque de La Letra Chica y vamos a retomar un tema que estuvo bastante sobre la mesa, que tiene que ver con la interpelación a la ministra de Economía a partir del caso de Isaac Calfi, quien antes de ser director de OPP solicitó una exoneración tributaria y se montó la discusión si al asumir su cargo debería haber renunciado a este beneficio tributario. Al esto no ser ilegal, hay varias interpretaciones sobre esto y no hay una guía muy clara de cómo seguir. Pero hay un actor fundamental en el Estado que es determinante en este tipo de situaciones y en general para expresarse, que es la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Para conocer sobre su funcionamiento nos comunicamos inicialmente con la actual presidenta, la representante de Cabildo Abierto, Susana Signorino, quien por un tema de agenda lamentablemente no pudo acompañarnos. Pero bueno, para profundizar sobre estos temas, recibimos al anterior presidente, Ricardo Gil Iribarne. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, un placer que estés con nosotros. Ricardo, brevemente, ¿cuáles son los objetivos de la JUTEP? Bueno, los objetivos de la JUTEP, sobre todo a partir de la última ley de 2015, son unos cuantos, pero te diría que básicamente hay dos que a mí me interesan especialmente. Uno es que por el numeral 7, el artículo 2, se define como el órgano superior para detectar, controlar, sancionar y erradicar los actos corruptos. Y lo otro que tiene que ver con una interpretación de lo que ustedes estaban hablando, de la ética y los valores, es la función que tiene en materia de capacitación de funcionarios públicos y de transmisión a la ciudadanía de los elementos que constituyen la base fundamental del Uruguay en materia de ética pública. Hay otros, como aportar a la elaboración de leyes, como recibir las declaraciones juradas y controlarlas, ¿no? Guardarlas, publicarlas en algunos casos, pero te diría que los dos fundamentales son esos: actuar como órgano de control específico en materia de corrupción y actuar como órgano de promoción de la toma de contacto de los funcionarios públicos y de la ciudadanía con esta temática. Estos objetivos de alguna manera trascienden a la política del momento y a los gobiernos que están en el momento, pero sin embargo hay un cambio de autoridades en la JUTEP cuando existen cambios de gobierno. ¿Cómo ve esto y cómo afecta el trabajo del organismo que cambien las autoridades? Bueno, en realidad eso se produjo únicamente en el último cambio. Los cambios en la JUTEP no estuvieron asociados históricamente al cambio de gobierno hasta esta última ocasión. Personalmente lo he dicho y lo sigo pensando, es muy negativo que suceda eso. La JUTEP no debería estar atada al gobierno, sea del signo que sea, y tampoco me parece bien que los cargos en la JUTEP, sobre todo los de dirección, estén asociados a una codificación entre los partidos políticos. Creo que su rol justamente exigiría que fueran una visión más técnica, no política, no político-partidaria, que no cambiara con el gobierno e incluso que las minorías estuvieran fuertemente representadas. Ahora, Iribarne, nosotros vimos con lo que pasó con la última interpelación, donde se puso arriba de la mesa el tema ético y el tema legal y la desconexión que hay entre lo ético y lo legal, algo que vinimos hablando en el programa, pero la actual presidenta de la JUTEP manifestó que no hubo una denuncia ante el organismo.
Bien, una de las dudas que surgió es si la JUTEP solamente actúa frente a denuncias o en un caso tan notorio y tan público donde la ética es lo principal que se pone sobre la mesa, podría decidir comenzar un proceso en estos casos públicos. ¿Cómo actúa la JUTEP en esta zona? Bueno, que esa postura es nueva, es novedosa, digamos, en el sentido de que la JUTEP ha reivindicado, especialmente el directorio anterior, ha reivindicado su autonomía técnica y por lo tanto la posibilidad de actuar de oficio, en el caso que sea, al amparo de ese numeral 7 que les mencionaba, que dice que es el órgano superior. O sea, si el órgano superior no puede actuar de oficio cuando hay casos públicos y notorios, y no me refiero a este último, me refiero, por ejemplo, al caso del ex vicepresidente Sendik, donde la JUTEP actuó de oficio, o del intendente Bascú, o del director de León, no tiene sentido armar una estructura para quedar esperando que alguien denuncie cuando hay un caso tan público. Entonces, creo que personalmente no comparto para nada esa interpretación y creo que no tiene ningún amparo legal. Le hago la última, Ricardo, y se lo pregunté también a Reyes en el primer bloque. ¿La ética de un gobierno es la ley? Ese es un tema muy largo, pero voy a tratar de ser breve. En realidad, la ética se sustenta y se expresa en base a los valores compartidos por la sociedad. El doctor Del Piazzo, por ejemplo, a quien yo he leído bastante en el caso uruguayo, dice bueno, que eso es un elemento objetivo y que no depende de la subjetividad de cada uno de nosotros. En el caso uruguayo existe una ley, antes era un decreto, que dice que se llama Código de Ética de la Función Pública, antes se llamaba Normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos. ¿Qué hay allí? Hay prohibiciones, hay obligaciones y hay principios. Entonces, que yo no puedo contratar a mi hijo está en la ley, lo dice expresamente. Que yo no puedo estar en una empresa que voy a controlar y están los dos demostrados, la ley lo dice expresamente. Pero también habla de principios. Entonces, por ejemplo, y viene al caso que usted mencionaba, el artículo 13 de la última ley del Código de Ética 19.823 dice que el funcionario debe evitar cualquier acción que parezca que viola o que exteriorice la apariencia de que viola las normas de conducta. Hay una larga historia, y hay por lo menos, en el caso del Ministerio de Economía debería tenerlo anotadísimo porque surge de la OCDE, que dice que la obligación de los funcionarios públicos no se limita a lo que dice estrictamente la ley, que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque somos empleados públicos, empleados en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de servidores públicos. Nos debemos, no al contrato con el Estado, sino a la obligación de darle a los ciudadanos la tranquilidad de que quienes administran sus intereses y sus fondos piensan en lo general y no en lo particular. Entonces, cuando la ley habla de transparencia, ustedes lo mencionaban, de probidad, de imparcialidad, no agota los ejemplos, marca los principios que deben ser respetados. Cuando la ley dice que yo no puedo contratar a mi hijo, me está prohibiendo algo. No me dice que no puedo contratar a mi primo. Y ustedes habrán escuchado que siempre los primos, los cuñados y los parientes son los mejores, los únicos capaces para hacer tal o cual cosa. Yo entiendo que si yo contrato a 5 primos, 2 cuñados y 3 parientes, estoy acomodando a mi familia. La ley no lo dice. Pero yo tengo la obligación de responderle al ciudadano que no por casualidad hoy tiene una enorme desconfianza en los representantes políticos y en los cargos altos del Estado, tengo la obligación de responderle con la mayor firmeza para darle la tranquilidad de que no lo estamos usando a él y al Estado para beneficiarnos. Creo que allí, efectivamente, en el caso de la interpelación, no hay una prohibición expresa, una violación expresa de lo previsto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Código de Ética Pública, que establece las prohibiciones de actuar frente a empresas controladas o con las cuales uno está vinculado. Eso no existió. Sin embargo, creo que hubiera sido mucho mejor transparentar la situación y el hecho de haber renunciado al beneficio luego de tomar el Estado público me parece que reconoce eso.
Entonces, nada por fuera de la ley, pero no todo lo que está en la ley es lo que me obliga a mí como funcionario público. Y es por eso que este tema me parece que tiene mucho que ver con cómo recomponemos la confianza del ciudadano en el Estado y en quienes lo componen, que yo entiendo que está muy deteriorada, y de qué manera defendemos así la democracia. Ricardo Gil Iribarne, ha sido un placer tenerlo esta noche. Muchas gracias. Bueno, un gusto, hasta pronto. Muchas gracias. Denise, nos vamos. Nos vamos. Mañana en La Letra Chica vamos a hablar sobre salud sexual y reproductiva. Cómo afecta a las mujeres la situación de la pandemia y también celebrando que el viernes es el Día Mundial de la Salud de las Mujeres, uno de los temas más afectados sin duda durante esta pandemia. Pegadito a La Letra Chica se viene sobre ciencia, un programa espectacular como siempre, pero hoy tenemos un estreno en TV Ciudad y que se viene la NBA en vivo por televisión abierta, en televisión pública, en TV Ciudad. Vamos a estar viendo los playoffs. Hoy arranca con un partidazo con Los Ángeles Lakers y los Phoenix Suns. No solamente van a estar viendo los playoffs, las semifinales y los partidos de finales en vivo de la NBA acá. Con tremendo equipazo, el Santi Rodríguez, Santiago Díaz y con la participación especial de un grande, de Marcelo Signorelli, así quedan todos invitados para acompañar esta noche a partir de las 23 horas en vivo por TV Ciudad, la NBA. Y muchas veces cuando se pregunta para qué son los medios públicos, entre otras cosas, para democratizar contenidos de calidad. Hasta mañana.